En este video hablaremos sobre las soluciones, que es un tipo de mezcla homogénea. Recordemos que las mezclas homogéneas son aquellas mezclas en las cuales los componentes no se distinguen a simple vista. Una solución es una mezcla ópticamente homogénea formada por dos componentes llamados soluto, que es la sustancia que se disuelve, y solvente, que es la sustancia que disuelve al soluto. Es muy importante tener claro estos dos conceptos porque a la hora de resolver los problemas necesitamos identificar quién es el soluto, quién es el solvente y obviamente quién es la solución, que va a ser la suma de estos dos componentes. Cualitativamente, las soluciones se pueden clasificar como diluidas, que son aquellas que tienen una pequeña cantidad de soluto disueltos en la solución. Un ejemplo de esto puede ser cuando tomas con los dedos una pequeña cantidad de azúcar y la disuelves en un vaso que tenga 250 centímetros cúbicos de agua. En ese momento tienes una solución diluida porque la cantidad de azúcar es muy pequeña en comparación con la cantidad de agua. Y concentradas, que son aquellas en las cuales la cantidad de soluto es alta en comparación con la cantidad de la solución completa. A su vez, las soluciones concentradas se clasifican en insaturadas, que son aquellas en las cuales la cantidad de soluto es menor a la mayor cantidad de soluto que puede disolver la solución. Saturadas, que es cuando la solución tiene la máxima cantidad de soluto que puede disolver, y sobresaturadas, que es cuando la cantidad de soluto es mayor a la cantidad máxima que se puede disolver en ese solvente. Retomando el ejemplo del agua con azúcar, si nosotros en vez de tomar azúcar con los dedos, tomamos 2 cucharadas de azúcar y las disolvemos en los mismos 250 centímetros de agua, tenemos una solución insaturada de azúcar en agua. Si nosotros continuamos añadiendo azúcar a este mismo vaso de agua y seguimos agitando, va a llegar un momento en que vamos a observar que el azúcar va a costar un poco disolverla. Sin embargo, se va a disolver. Pasado este punto, si seguimos agregando agua, tenemos que calentarla para formar un almíbar. Si se han fijado, cuando hacemos almíbar y esperamos que el almíbar se enfríe, observamos que el azúcar comienza a cristalizar, porque el azúcar la disolvimos en esa solución sobresaturada por acción del calor. Cuando hablamos de soluciones, hablamos en términos de concentración de una solución, que es la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución o solvente. La concentración de una solución puede estar expresada mediante unidades físicas o unidades químicas. En tercer año vamos a ver únicamente las unidades físicas, que reciben este nombre porque relacionan magnitudes físicas y además no tienen que ver con la naturaleza del soluto, sino con las cantidades, bien sea de soluto, de solvente o de solución, que están presentes. El porcentaje masa-masa es una magnitud que nos sirve para medir la concentración de una solución y relaciona la masa del soluto en gramos con la masa de la solución en gramos multiplicado por 100 al ser una relación porcentual. Como la masa es una magnitud que no varía con la presión ni la temperatura, entonces podemos decir que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Todas las concentraciones que vemos en las etiquetas de los productos que se encuentren expresadas en porcentaje vienen con respecto al porcentaje masa-masa, a menos que la etiqueta indique lo contrario. Entonces, si por ejemplo en el vinagre que la concentración es de 5%, podemos decir que hay 5 gramos de vinagre disueltos en 100 gramos de solución. El porcentaje volumen-volumen relaciona el volumen del soluto en centímetros cúbicos con el volumen de la solución en centímetros cúbicos. A pesar de que el volumen es una magnitud
que varía con la presión y la temperatura, nosotros vamos a trabajar el volumen de la solución igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. Este tipo de concentración se utiliza cuando el soluto y el solvente se encuentran en estado líquido. Un ejemplo es cuando uno ve la botella de alcohol antiséptico y puede observar que dice 30% y en un ladito, encerrado entre paréntesis, aparece porcentaje de V sobre V. Esto quiere decir que hay 30 centímetros cúbicos de alcohol isopropílico disueltos en 100 centímetros cúbicos de solución. Por último, tenemos el porcentaje de masa sobre volumen, que relaciona la masa del soluto en gramos con el volumen de la solución en centímetros cúbicos por 100. Este es un tipo de concentración que se utiliza cuando tenemos el soluto en estado sólido y el solvente en estado líquido. Supongamos que tenemos una concentración de cloruro de sodio, que es el suero fisiológico, al 5%. Esto quiere decir que tenemos 5 gramos de cloruro de sodio disueltos en 100 centímetros cúbicos de solución. Veamos algunos ejemplos. Se prepara una solución de agua salada mezclando 125 gramos de agua con 34 gramos de sal. Calcula la concentración de esta solución. El primer paso es sacar los datos del problema. Como nos dice que se prepara una solución mezclando 125 gramos de agua y el agua es el solvente universal, entonces nos están dando la masa del solvente. Recordemos que gramos es unidad de masa. Con 34 gramos de sal, entonces si la sal se está disolviendo en el agua, la sal es el soluto. Y como está en gramos, nos está dando la masa del soluto. Dice, calcula la concentración de esta solución. Acabamos de ver que la concentración puede estar en porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen. En este caso, como la masa del soluto y la masa del solvente se encuentran en gramos, vamos a calcular el porcentaje masa-masa de la solución. El porcentaje masa-masa va a ser igual a la masa del soluto, que la vamos a abreviar como MSPO, entre la masa de la solución, que la vamos a abreviar como MSOL, por 100. Vemos que la fórmula nos está pidiendo la masa de la solución, pero nosotros sabemos que esta va a ser igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, el siguiente paso va a ser sumar 125 gramos de agua más 34 gramos de sal y de esta manera obtenemos la masa de la solución, que son 159 gramos. Ahora sí podemos calcular el porcentaje masa-masa. La masa del soluto son 34 gramos. La masa de la solución 159 gramos por 100. Y eso nos da que el porcentaje masa-masa va a ser igual a 20,38% de gramos sobre gramos. Aquí coloco la unidad de gramos sobre gramos porque es la unidad que estoy tomando como referencia o de donde obtuve yo este porcentaje. En la mayoría de los casos podemos ver que no aparece, pero siempre es bueno colocarla para que la persona que lee sepa cuál fue la referencia que se tomó como base para este caso. Ejemplo número 2. Una enfermera necesita preparar medio litro de solución de glicerina en alcohol al 5%. ¿Qué volumen de glicerina y de alcohol se deben mezclar? Sacamos los datos. Como nos pide calcular medio litro de solución, está hablando de volumen. El volumen de la solución va a ser igual a 0,5 litros, que es lo mismo que medio litro, al 5%. Como nos está dando volumen de la solución, yo voy a asumir este 5% como porcentaje volumen-volumen. Nos dice que es una solución de glicerina en alcohol. La glicerina va a ser el soluto y el alcohol el solvente. Entonces, como nos pregunta qué volumen de glicerina, nos está preguntando el volumen del soluto y alcohol el volumen del solvente.
El porcentaje volumen-volumen va a ser igual al volumen del soluto entre el volumen de la solución por 100. Y ya dijimos que el volumen de la solución va a ser igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. Como la fórmula nos dice que tanto el volumen del soluto como el de la solución están en centímetros cúbicos, entonces debemos transformar el medio litro de solución en centímetros cúbicos. Para ello vamos a usar factores de conversión. Partimos de 0,5 litros. Sabemos que en un litro hay 1000 mililitros. Escribo el litro en el denominador y 1000 mililitros en el numerador. De esta manera elimino los litros. Pero necesito centímetros cúbicos. Un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Escribo el mililitro en el denominador para poder eliminarlo y así me quede centímetros cúbicos. Realizo las operaciones y eso es igual a 500 centímetros cúbicos. Para calcular el volumen del soluto, partimos de los 500 centímetros cúbicos de solución que acabamos de calcular. Si interpretamos el porcentaje volumen-volumen, podemos decir que hay 5 centímetros cúbicos de glicerina disueltos en 100 centímetros cúbicos de solución. Como quiero la glicerina, voy a escribir 5 centímetros cúbicos de glicerina en el numerador y 100 centímetros cúbicos de solución en el denominador. De esta manera, elimino centímetros cúbicos de solución y me queda que el volumen del soluto es igual a 25 centímetros cúbicos de glicerina. Para calcular el volumen del solvente, lo despejamos de la fórmula que dice que el volumen de solución va a ser igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. Ya tenemos el volumen de la solución, que es 500 centímetros cúbicos, y el volumen del soluto, que son 25 centímetros cúbicos. Como el volumen del soluto está sumando al volumen del solvente, lo voy a pasar hacia el otro lado de la igualdad, restando. Entonces, el volumen del solvente va a ser igual al volumen de la solución menos el volumen del soluto. Sustituimos 500 centímetros cúbicos como volumen de la solución y 25 centímetros cúbicos como volumen del soluto. Realizamos la operación y eso nos da que el volumen del solvente o el volumen del alcohol es igual a 475 centímetros cúbicos. Tercer ejemplo. Se desea preparar una bebida instantánea al 15% de masa sobre volumen y solo se dispone de 53 gramos del concentrado en polvo. ¿Qué volumen de solución se puede preparar con esta cantidad de concentrado? Como nos pide calcular el volumen de la solución que se puede preparar, obviamente ese va a ser nuestra incógnita. Nos dice que la bebida instantánea tiene 15% de masa sobre volumen, entonces nos dan el porcentaje de masa sobre volumen igual a 15%. Y nos habla de 53 gramos de concentrado en polvo. Gramos es unidad de masa. Estas bebidas instantáneas se preparan disolviendo el concentrado en polvo en agua. Entonces, este 53 gramos corresponden a la masa del soluto. Sabemos que el porcentaje de masa sobre volumen es igual a la masa del soluto en gramos entre el volumen de solución en centímetros cúbicos por 100. Por otro lado, podemos decir que el volumen de la solución es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. Para calcular el volumen de la solución, vamos a partir de los 53 gramos de soluto que nos da el problema. Cuando interpretamos el porcentaje de masa sobre volumen, podemos decir que 15 gramos de concentrado en polvo se encuentran disueltos en 100 centímetros cúbicos de solución. Escribimos el 100 centímetros cúbicos de solución en el numerador, porque es lo que quiero calcular, el volumen de la solución, y 15 gramos de concentrado en polvo en el denominador. De esta manera, eliminamos gramos de concentrado en polvo. Y eso nos da que el volumen de la solución es igual a 353,33 centímetros cúbicos. Último ejemplo. Se preparan 325 centímetros cúbicos de una solución al 5% gramos sobre centímetros cúbicos de glicerina en alcohol. El volumen de glicerina se necesitó
si su densidad es 1,3 gramos sobre centímetros cúbicos. Nos dice que se preparan 325 centímetros cúbicos de una solución. Esto se corresponde con el volumen de la solución, que es 325 centímetros cúbicos, al 5% gramos sobre centímetros cúbicos. Como gramos es unidad de masa y centímetros cúbicos es unidad de volumen, nos está dando el porcentaje de masa sobre volumen. Nos dice que es la de glicerina disuelta en alcohol. ¿Qué volumen de glicerina es el volumen del soluto? Se necesitó si su densidad, la densidad de la glicerina, es 1,3 gramos sobre centímetros cúbicos. El porcentaje de masa sobre volumen es igual a la masa del soluto en gramos entre el volumen de la solución en centímetros cúbicos por 100. El problema me pide calcular el volumen del soluto, pero yo no tengo en esta fórmula volumen del soluto, sino masa del soluto. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la masa del soluto. Para ello, vamos a partir del volumen de la solución, que son 325 centímetros cúbicos. Del porcentaje de masa sobre volumen podemos decir que hay 5 gramos de glicerina disueltos en 100 centímetros cúbicos de solución. Escribo los centímetros cúbicos de solución en el denominador y los 5 gramos de glicerina en el numerador. De esta manera obtengo que la masa del soluto es igual a 16,25 gramos de glicerina. Ya tengo la masa del soluto. Me piden que calcule el volumen del soluto que se necesitó para preparar esta solución. Entonces vamos a utilizar la densidad, porque la densidad nos relaciona la masa del soluto con el volumen del soluto. Partimos de los 16,25 gramos de glicerina. Como tenemos la densidad, podemos decir que hay 1 centímetro cúbico de glicerina que contiene 1,3 gramos de glicerina. Eliminamos gramos de glicerina y eso nos queda que son 12,5 centímetros cúbicos de glicerina. Y este sería el volumen que se necesitó para preparar esta solución. Como siempre, me despido con una frase. Esta le corresponde a Nelson Mandela y dice que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.